Olá a todos, bienvenidos a esta conversación con Ricardo González Corpancho, autor del libro Protocolos de Contacto, que ahora sale en una segunda edición en formato ebook con distribución mundial. Soy Luis Fernando y junto con Liliane Moura representamos a Tesseractum Editorial desde Brasil. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y antes de empezarmos, voy a pasar la palabra para Lili, que también gustaría de saludar a todos. Lili, por favor. Hola mis amigos, hola a todos, hola Ricardo, mi grande amigo y hermano, sea muy bienvenido, gracias por tu presencia y mucho gusto por estar contigo ahora aquí. Ricardo, te conozco desde hace mucho tiempo, no solo tu trabajo, sino también como persona. Para los que no te conocen, ¿podría comentar un poco sobre el inicio de tus experiencias e investigaciones relacionadas con el fenómeno OVNI y el contacto con entidades no humanas, por favor? Ante todo, muchas gracias Luis, Liliane, con un perfecto español. Están haciendo esta presentación de Brasil con Tesseractum Editorial, a puertas pues de este lanzamiento de la segunda edición de Protocolos de Contacto, una versión corregida, mejorada, que investiga el fenómeno del encuentro cercano con otras realidades, con seres de aspecto humano que afirmamos haber visto. Sostenemos haber tenido estos encuentros no solo en mi país de origen, en el Perú, sino también en otras partes del mundo, una experiencia que nos ha cambiado la vida, pero que hemos intentado investigar, hacer preguntas, tratar de comprender. Soy niño en Perú, cuando fui testigo de observaciones de objetos que no podía explicar. Y estos ovnis, objetos voladores no identificados, me fueron acompañando a lo largo de la niñez, la adolescencia, hasta que en 1988, esto lo he contado siempre, tenía entre 13 ya para 14 años de edad, fui testigo de la oleada OVNI de Perú, una de las más importantes, que fue ese verano del año 88, muy brillante, que sin emitir ruido alguno se dirigía hacia el océano, hacia la costa. Y ahí empezó todo con más fuerza para mí. Empecé a recolectar recortes, estar de las noticias, de los diarios, cualquier noticia que hablase sobre estos objetos o estas apariciones para mí era muy importante. Traté de seguir la huella. Pero como todo muchacho jovencito en época escolar, como que no me concentré lo suficiente en estas investigaciones hasta que ya en 1993, estudiando la carrera de mercadotecnia en ese momento, un muchacho entre 18 y 19 años de edad, allí empieza otra vez el fenómeno, esta vez, aunque suena una locura, con mensajes, con comunicaciones de característica telepática, entiendo yo, de estos seres que irrumpen en mi cabeza, en perfecto castellano, en mi lengua, para decirme que eran seres extraterrestres que querían una comunicación conmigo, algún tipo de contacto. Yo me sorprendí, pedí una prueba y me sugirieron subir a lo alto a la terraza de la casa allí en la ciudad de Lima, y cuando subo a la terraza en compañía de mi familia, fuimos testigos de un objeto rojo, brillante, vermelo creo que se dice en portugués, muy intenso, muy brillante, que realmente fue como un golpe en el pecho, la sorpresa de que de un mensaje mental esto se transforma en un avistamiento. Y a partir de ese instante, ya son cerca de 30 años que he mantenido esa comunicación, ese contacto con estos seres, que me ha llevado a experimentar el fenómeno, como decía al principio, en varios países, a dedicarme a tiempo completo a la investigación de estos asuntos, porque me despidieron de la compañía internacional donde yo trabajaba por mis apariciones en la televisión, como que a mis jefes no les simpatizó, no les gustó la idea de verme en los medios de comunicación de Perú hablando sobre todo esto. Ha pasado mucho tiempo, he publicado más de 20 libros difundiendo, divulgando este tema, no para que la gente crea mi experiencia en estos contactos, sino para que piense y sea libre. Esta sería una síntesis de mi historia, que es una de tantas en el mundo. Excelente, Ricardo. Como tú mismo escribió, este libro no se basa en suposiciones, especulaciones, sino en experiencias personales,
e investigações realizadas durante 30 anos. E creio eu que isto aporta uma grande riqueza ao leitor. ¿Qué tendría que decir sobre la construcción del contenido de este libro, los protocolos de contacto, que incluso contó con el aporte de otras personas que también vivieron esas experiencias de contacto? Sí, la construcción de este libro fue un trabajo realmente grupal, colectivo, porque muchas personas a lo largo del mundo han estado viviendo este fenómeno y hemos intercambiado información. Cuando tuve la necesidad de escribir protocolos de contacto para organizar mucha información suelta que estaba aparentemente inconexa, se discutía sobre las puertas entre las dimensiones y el aspecto interdimensional del fenómeno de los ovnis, de los UFOs, también sobre las conexiones mentales telepáticas, como hace un momento acabo de hacer referencia, las confirmaciones de los avistamientos, cuando hemos invitado a periodistas o a investigadores muy reconocidos, los contactos físicos, la conciencia, los fenómenos parafísicos, paranormales, la proyección extracorpórea, una serie de fenómenos que están íntimamente ligados. Y quise ponerlos en un solo libro, pero no quería, Luis, que sea solo la visión de Ricardo, de mis propias experiencias y de mis investigaciones, porque naturalmente puedo cometer un sesgo. Así, espontáneamente, se formó un grupo de más de 100 personas en la red social Facebook para discutir el contacto, nuestras opiniones, nuestra perspectiva sobre temas muy variables, y participaron psicólogos, biólogos, médicos, periodistas, diferentes personas que han tenido estas experiencias y con distintas formaciones intelectuales o sociales, y fue interesante porque esto me permitió cambiar el rumbo original del libro y que tenga una visión más global, una visión que tratase de reunir el interés colectivo de varios testigos de contacto. Y este ha sido el esfuerzo de protocolos de contacto, que aunque el nombre lo dice, protocolos, los pasos para llegar a algo, debo aclarar que no es una guía para tener contacto con los extraterrestres, ¿no? Un abracadabra para tener contacto con estos seres. En realidad, el protocolo también implica a estos seres. ¿Qué hacen ellos, según nuestra perspectiva, nuestras informaciones, para conectar a tantas personas en el mundo de forma tan diversa? Si bien es cierto, protocolos de contacto se basa en gran medida en los encuentros cercanos, amigables, fraternos, que hemos enfrentado, también exploramos otras experiencias que tienen otro tipo de firma, otro tipo de característica que podría ser hasta extraña, muy diferente para los testigos. Pero no es un abracadabra para tener contacto, sino una exploración de los pasos que han llevado o a tener contacto o a mantenerlo a través del tiempo, o las características que han rodeado estos fenómenos de los encuentros cercanos, en todo caso impulsado por estos seres. Perfecto, Ricardo. Todos esos fenómenos son muy importantes y nosotros sabemos telepatía, proyección astral, todo eso es muy importante. Y estos protocolos, este libro, Protocolos de Contacto, el nombre ya dije todo, habla sobre el fenómeno OVNI y el contacto con entidades que también muchos autores llaman como extraterrestres. Lo que algunos llaman como eso, pero muchos abordam también este tema centrado únicamente, solamente en fenómeno. Tú has venido planteado de forma muy coherente que detrás de este fenómeno hay algo mucho más relevante, como por ejemplo el mensaje o relación que estas entidades están tratando de establecer. ¿Podría comentar un poco más sobre ese tema para nosotros? Sí, tal cual. Más allá del fenómeno, hay un impacto en nuestra conciencia. Tú lo sabes como psicóloga y también estudiosa de las proyecciones extracorpóreas. Todas estas vivencias, y no solo el fenómeno de los ovnis, sino todo aquello que nos motive a conectar con otras realidades o estados no ordinarios de la conciencia, termina transformando nuestro ser. Y estos contactos, más allá del fenómeno, nos han hecho replantear nuestra vida, observar
a la sociedad humana y su lugar en el planeta Tierra y nuestro lugar en el universo desde una perspectiva mucho más amplia que realmente es enriquecedora, transformadora. Sobre todo, si hacemos caso a estos mensajes de aquellos seres que afirmamos haber visto, de intenciones fraternas, como ya expliqué, es sumamente inquietante porque afirman que el mundo está en una gran transformación, en una mutación, y que depende de nuestras decisiones enrumbar las cosas, cambiar el futuro. Para ellos es muy importante que el ser humano, un ser psíquico potencial, pueda desarrollar sus capacidades dormidas y interactuar de otra forma con el planeta y también con esas otras dimensiones. En protocolos de contacto, en la medida que voy explorando esas capacidades psíquicas, el impacto de nuestra conciencia, estas experiencias, vamos navegando pues desde la telepatía, incluso también en los misterios de la glándula pineal, de los estados alterados de la conciencia, qué es lo que pasa con un testigo de contacto cuando sostiene haber visto a estos seres o a cualquier fenómeno exógeno que le ha causado mucha impresión. Así que al final no es un libro pues que solo navega o se concentra en torno a lo exterior, en torno a la cáscara. No sé cómo dirán en portugués cáscara, ¿no? O sea, lo que está Sí, alrededor, sino el sumum de las cosas, la esencia de las cosas que te transforma. El fenómeno ovni, más que un objeto, es una puerta, es una ventana que te conduce a otras realidades y es lo que exploro en protocolos de contacto. Que por cierto, estos protocolos existen desde siempre, los que hemos venido trabajando nosotros a lo largo de 30 años en nuestra experiencia de comunicación con estas entidades, también otros grupos de contacto en el Perú y en América Latina desde inicios de la década de los años 70 o grupos de contacto en los Estados Unidos desde los años 50. No hay nada nuevo bajo el sol. Solo traté de ofrecer la perspectiva de los contactados de Latinoamérica sobre estas vivencias que han transformado nuestra vida. Pero insisto, más allá de la cáscara de nuez, hay algo mucho más extraordinario y es lo que estamos tratando de presentar al público en este libro que sé que va a ser transformador. gracias, Ricardo. Ricardo, porque por lo que expones, existem várias agendas de estas entidades que convivem com nós outros em el planeta. E este momento que estamos vivendo como humanidade, qual é a importância de abrirmos a uma relação mais cercana com estas entidades seres? Stephen Hawking, un científico que admiro, que forma parte de un proyecto espacial, o formaba parte, ya que él partió, una agenda espacial hacia Alpha Centauri, nuestro sistema estelar vecino, y que fue el gran elemento de confirmación de los contactos y mensajes que habíamos transmitido con muchos años de anticipación. Pero también al mismo tiempo, Stephen Hawking dijo que no intentáramos tener contacto con los extraterrestres, porque desconocíamos sus intenciones, sus agendas. En parte tiene razón, pero como bien dijo mi amigo JJ Benítez, Stephen Hawking es un gran científico, pero en ufología un analfabeto. Hay diferentes civilizaciones, seres, criaturas que están actuando en nuestra realidad, en donde no solo podemos hablar de la hipótesis extraterrestre, esto es mucho más amplio. Yo le llamo la hipótesis de múltiple origen, y esto lo menciono en el libro. Pero cuando estás viviendo una experiencia que es enriquecedora, transformadora, como nos ha sucedido a nosotros, hay que desterrar el miedo y explorar el universo, explorar estos contactos, que también es explorarte a ti mismo. Y es lo que he estado promoviendo con responsabilidad cuando me he referido a este tipo de encuentros cercanos. Sin embargo, y es importante que lo puntualice, no es la idea que protocolos de contacto se transforme pues en un manual, en una guía PDF para ir al campo, al terreno, a intentar experiencias de contacto y buscarlas, forzarlas por esa añoranza, esa idea nostálgica de nuestro contacto con las estrellas, de buscar un fenómeno exógeno que nos termine pues de transformar. En realidad es comprender cómo funciona un fenómeno que ya está en dinámica, pero no precipitar pues una búsqueda de lo externo. Sé que puede sonar hasta contradictorio, pero protocolos de contacto, si bien es cierto, analiza estos fenómenos y estas experiencias, trata de ir más allá.
Y ese más allá está también relacionado con las agendas, intenciones, programas de diferentes civilizaciones que están actuando en este momento en nuestro planeta. Yo lo que puedo decir, Luis, Liliane, de acuerdo a lo que me ha tocado vivir, que esta experiencia, en nuestro caso, con el grupo de seres que afirmo estar en contacto, ha sido positiva, nos ha hecho crecer. Hemos ofrecido, creo yo, pruebas bastante contundentes al invitar a periodistas y también a testigos comunes y corrientes a salidas de campo para avistamientos previa cita que han ocurrido, que han sido filmados, informaciones que hemos publicado con mucha anticipación, como el caso de Stephen Hawking y la agenda de Alpha Centauri que acabo de mencionar, y todo eso se ha cumplido solo por citar algunas cosas. Sin embargo, estos seres no quieren que se genere dependencia a estos contactos o estas manifestaciones, sino comprender por qué estarían aquí, por qué nosotros estaríamos vinculados con otras civilizaciones, por qué hay diferentes culturas extraterrestres que siguen rutas diferentes. Algunas quieren el contacto con nosotros, pero al mismo tiempo no se muestran abiertamente porque tienen un protocolo, ellos, un protocolo de respetar nuestro libre albedrío. Otras que permanecen en nuestro mundo y no tienen ninguna postura, la que denominamos los neutros, y que en ocasiones se han mostrado a nuestros cielos y han inquietado aviones militares o civiles. O incluso otras civilizaciones que tienen una postura tomada con la especie humana, que nos consideran un peligro, que podríamos afectar su hegemonía en el universo, o si nos diseminamos en el cosmos, en futuros viajes espaciales, podríamos exportar nuestras guerras, nuestros problemas, y obviamente ese tipo de civilizaciones tiene una postura tomada. Hay que impedir que el ser humano se disemine en el universo. Lo están haciendo de una forma gradual, muy planificada, saboteando muchas cosas o incluso impulsándonos a una carrera tecnológica, científica o militar, aunque esto suene a una teoría de conspiración, para que nosotros nos autodestruyamos, nos hagamos daño y puedan demostrar ante otras civilizaciones de que los humanos somos peligrosos. Todo esto que suena a ciencia ficción, todo esto que parece sacado de un episodio de Star Trek o de Viaje a las Estrellas, es real. La realidad supera la ficción. Hay muchas culturas, muchas agendas, diferentes seres que están operando nuestra realidad y entre ellos tienen posturas enfrentadas y nosotros nos hallamos en el medio. Por eso decía que protocolos de contacto no solo los protocolos de grupos de contacto para interactuar con estas realidades, sino también dentro del libro comprender qué está pasando con estas experiencias y con estos seres de múltiple fuente y múltiples objetivos. Perfecto, Ricardo. Y eso se sucede con mucha frecuencia. Las personas quieren saber de qué forma hacemos la telepatía con estos seres, cómo se sucede la proyección astral, cómo saber si estamos contactando un ser con una agenda buena o una agenda diferente, de una interferencia diferente de la misma idea que tenemos. E como tu dizes, há muitos protocolos, e um desses protocolos que é a telepatia. Como funciona para ti? Como pode compartilhar com nós alguma experiência? Como fazer a meditação, a concentração? Como hace para ter um contato direto e saber que o mensagem que está recebendo está sendo de um ser que tu conheces, que tu sabes que a energia é uma agenda buena? Es una pregunta bastante amplia y compleja. Yo lo que podría decir, aunque esto lo trato en el libro, son algunos conceptos. Primero, creo que en el universo lo semejante atrae lo semejante. Si uno está actuando con responsabilidad, en conciencia, viviendo estas experiencias de forma equilibrada, son raros los casos en que ocurren interferencias. Pero si uno vive todo esto de forma desordenada, sin disciplina, sin coherencia, es probable que se tropiece en el camino en la experimentación. Y no siempre porque tiene una interferencia, algo externo, que termina siendo no positivo en el contacto, sino también porque las propias sombras de uno las vuelca en una experiencia que no fue exógena, sino que uno transformó algo realmente ficticio
producto de sus mentalismos, sus ideas preconcebidas, un falso contacto con extraterrestres, y no fue otra cosa que una proyección de sus miedos, una proyección de sus ansias, y esto también hay que estudiarlo, la compleja mente humana cuando se vive estas experiencias. Por otro lado, como explico en protocolos de contacto, las experiencias tienen que verificarse, tienen que confirmarse para saber con qué estás en contacto. Si estás en comunicación con una fuente exógena que se presenta, en este caso, como un grupo de extraterrestres, y sus mensajes son contradictorios, te atormentan, no se cumplen, tienen muchos engaños y contradicciones, como digo, uno debería reflexionar en lo que está pasando. Si la experiencia es positiva, los mensajes tienen que motivarte a investigar, no a que creas, sino a que puedas enriquecerte, puedas crecer, desarrollarte, deben promover tu libertad, deben promover tu búsqueda y deben cumplirse, verificarse a lo largo del tiempo. Aquello de que al árbol se le conoce por los frutos, ¿no? A lo largo de estos 30 años de contacto, estos seres han sido muy precisos en sus informaciones y nos han permitido verificarlas. Así que por un lado, uno va conociendo la experiencia de acuerdo a la coherencia como ésta se va desarrollando. Ahora bien, dentro del aspecto psíquico o espiritual o de conciencia, desde luego que hay grupos de contacto para mantener la comunicación con esas otras realidades. Los grupos incurren en prácticas y técnicas de concentración, de meditación, que al principio, siempre lo he dicho, a mí me llamó mucho la atención, tenía hasta como un rechazo, decía, ¿cómo grupos que están en lo ufológico, en el contactismo, hacen prácticas de meditación, prácticas de mantras, de sonidos armónicos, ese tipo de ejercicios? Me parecía que se estaba mezclando lo esotérico, lo oriental, la meditación, con la búsqueda y la investigación de todo esto de la ufología. Pero yo tenía un prejuicio, yo estaba equivocado. De hecho, estos seres decían, ¿cómo van a intentar escucharnos mentalmente si ustedes no pueden equilibrarse internamente? ¿Cómo van a tratar de comprender el universo, al menos en el trocito que se está aproximando a ustedes, si no pueden estar en silencio? Si no saben estar en silencio para poder escuchar estas informaciones, mensajes o impulsos telepáticos que podríamos enviarles. Y ha sido con esos impulsos telepáticos que hemos convocado a los periodistas para los avistamientos programados. Así que hacemos una técnica que llamamos resonancia, que es la unión de la visualización, de la meditación, con el sonido y la proyección de patrones geométricos, que se puede realizar a través de gestos corporales o a través de la propia visualización. Es decir, forma, luz y sonido o vibración. Esa ecuación de 3 elementos, que son las prácticas de resonancia, es la piedra angular de los grupos de contacto en las prácticas de campo. Y esto lo explico en el libro. Perfecto. Gracias, Ricardo. Excelente, Ricardo. Hay una última pregunta. Me gustaría que comentasse. Tu escreveu que é o fenômeno OVNI e é o contato com entidades não humanas. Não se trata de uma questão de crença, pero sí de investigação. Se podes, por favor, comentar, eu creio que é muito relevante esta frase. Es muy relevante. Esto me ocurrió en los medios de comunicación, en algún noticiero o algún magazine, no recuerdo en qué país, pero esto se ha repetido muchas veces. De pronto el conductor mostraba una encuesta al público en la calle, ¿no? Los entrevistaba en Buenos Aires, en Lima o en Sao Paulo, y le preguntaba a la gente, ¿usted cree en los ovnis? ¿Usted cree, acredita en los UFOs? Una pregunta que ya está mal hecha, ¿no? Porque, en mi opinión, no se trata de creer. Como decir, usted cree en los ángeles, usted cree en el horóscopo, usted cree en la reencarnación, ¿se entiende? El término ovni es un objeto volador no identificado. No quiere decir platillo volante con marcianitos verdes. Es verdad que hay un porcentaje que no tiene explicación convencional y allí se abren muchas hipótesis y entre ellas la extraterrestre. El fenómeno ovni
no es materia de creer. ¿Usted cree en los ovnis? ¿Usted acredita en los UFOs? No. Es investigar. Es materia de información. La pregunta debería ser, ¿usted está informado sobre los ovnis? No es si yo creo, si a mí se me ocurre que podría ser verdad. Hay fotografías, filmaciones, pilotos de guerra en Brasil, en América Latina, en todo el mundo. Lo que ha ocurrido recientemente con pilotos de guerra en los Estados Unidos, hablando sobre todo esto. Es como que yo le pregunto a la gente, ¿usted cree que existen las pirámides de Egipto? ¿Usted cree que existe Machu Picchu en el Cusco? Es una pregunta delirante así. Así que el fenómeno ovni no se trata de creer o no, sino de estar informado. Es materia de información. Y cuando uno se informa, ahí empiezan las cosas. Porque el ovni, estas manifestaciones, estos objetos, sean lo que fuese, es una ventana hacia otras cosas más profundas. Algunas de ellas les hemos hablado en esta entrevista, presentando un libro que, si bien es cierto, una primera edición se lanzó en la Argentina gracias a Tesseractum y estoy muy agradecido. Va a salir en español y en portugués, y para romper un poco las barreras, que a veces los libros no se pueden encontrar en todas las librerías del mundo, hoy por hoy es imposible con cientos de miles de libros publicándose simultáneamente en tantas editoriales en el planeta, pero la era digital nos permite publicarlo a través de ebook, Kindle, y el lector puede un poco introducirse en toda esta información, en estas reflexiones que estoy compartiendo. Protocolos de Contacto, esta versión ha sido revisada, ampliada y corregida, justamente para que trascendamos el ovni como fenómeno y comprendamos el mensaje que hay detrás de los encuentros cercanos. Empezando con aquello de que el contacto más importante, siempre lo hemos dicho, no es con ellos, sino con nosotros mismos. Maravilhoso, Ricardo. Isso é muito importante porque entre nós mesmos é tão difícil dialogarmos, né? Manter um diálogo coeso. Queremos sempre falar com eles das estrelas, pero acá com nós, nossa família, nossos amigos, não sabemos dialogar. Então, todo isso que sempre tu dizes que encontro com nós outros mesmos é muito importante, é muito profundo. As pessoas deveriam estar mais conectadas a isso, a si mesma, para poder estar em contato com eles e com os outros também. Muchas gracias, Ricardo. Creo que... A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Luis. Ricardo, muchas gracias. Foi a passar para Lili para depois tu hacer el cierre como nuestro convidado. Eu gostaria também de reiterarles a todos que o livro já está disponível em las principais plataformas mundiais. É um excelente livro. Somos suspeitos para falar, pero está muito bem escrito. É um livro que traz uma informação profunda, escrita de uma maneira muito clara. E, bueno, me gostaria também de convidar a todos a acessar o conteúdo que é riquíssimo. Lili, por favor, vou passar. Ricardo, uma vez mais, nosso agradecimento profundo. Gracias. E graças por escolher Tesseractum para publicar esse trabalho tão significativo e tão completo. Bueno, Lili, por favor. Obrigada, Luis. Muchas gracias, Luis. Sí, a Tesseractum como una herramienta para dispor este libro para las personas, nos hicimos estar muy gratos, una gratitud enorme por hacer ese trabajo contigo, Ricardo, y solo tenemos que agradecerte mucho por tu presencia, tu amistad, como siempre. E nos vemos pronto, claro. Daqui a um tempo estaremos todos juntos de novo em uma próxima evento acá em Brasil e também em outros países. Te agradeço de coração. Muchas gracias y ya nos reencontraremos en Brasil en el 2023, universo mediante. Y ya saben,
Al investigar estos temas, lo único que hacemos es investigarnos a nosotros mismos.